Una vez que ya se generó un BCR formal, funcional, se considera que la célula ya es un linfocito B. Aquí disculpen, se me fue una letra. Es un linfocito B inmaduro. ¿Ok? No es capaz todavía de participar en respuestas inmunitarias. Va a estar aproximadamente otros 2 a 3 días en la médula ósea, recibiendo algunas señalizaciones tanto de CXL12, de interleucina 7 y algunos otros interacciones célula a célula con el estroma, hasta que exprese tanto C19, que lo tiene C45, la inmunoglobulina de superficie o el BCR en superficie, y va a esperar hasta generar el IgD. Vamos a ver la tolerancia central de linfocitos B. La tolerancia central se da en la médula ósea y el principal mecanismo es cómo sabemos que ese receptor de célula B que funciona no va a reconocer lo propio y va a reconocer antígenos extraños. ¿Ok? Todo aquello que reconozca antígenos propios va a ser autorreactivo y puede ser patógeno. Entonces, lo ideal es que todos aquellos receptores de célula B o anticuerpos, si se liberan, pues no sean no se conserven, sino sean eliminados y se evite que pues, reaccionen con el cuerpo, ¿no? Porque pueden generar enfermedades como lupus, como artritis reumatoide, diabetes tipo 1. Entonces, tenemos dos caminos. O restringimos la capacidad de esos linfocitos B autorreactivos o los eliminamos. Entonces, este mecanismo se le llama mecanismo de tolerancia central. Se produce en la médula ósea y se aplica sobre linfocitos B inmaduros. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver una edición del receptor, es decir, ese receptor está reconociendo antígenos con demasiada fuerza, con demasiada señal, está reconociendo antígenos que no debería de reconocer. Entonces se va a editar su receptor, es decir, se va a seleccionar otro alelo que no sea tan reactivo de la cadena ligera para controlar esa, reducir o eliminar su autorreactividad. En dado caso que después de la edición del receptor se haya seleccionado otro alelo, no se corrija esa reactividad, bueno, hay que hacer una deleción clonal. El exceso de señales de activación por el receptor de célula B va a favorecer su apoptosis y esa clona va a quedar completamente eliminada. Aquí lo tenemos en un cuadrito, vamos a seguir la secuencia. El progenitor linfoide común, después de que comienza a expresar RAG1, RAG2 y las enzimas TDT, va a convertirse en una célula ProB. La célula ProB, una vez que genere su cadena pesada, haga un arreglo productivo de cadena pesada y lo asocie con la cadena sustituta, va a convertirse en una célula PreB, va a proliferar y esas células que ya proliferaron van a internalizar el receptor PreB y van a comenzar con la recombinación de sus segmentos de la cadena ligera. Si la cadena ligera hace una recombinación productiva, va a generar un receptor de célula B. Si ese receptor de célula B reacciona con el umbral adecuado de señales, es decir, permite su proliferación, pero no reacciona con antígenos propios, ese linfocito B pues es inmaduro, es inocuo, es adecuado para que se conserve y tiene un linfocito B funcional, pasó la prueba de selección positiva y va después poco a poco a madurar hasta convertirse en un linfocito B maduro. ¿Qué pasa si la asociación de una cadena ligera que se ha recombinado es autorreactiva contra antígenos en médula ósea? Va a tener un exceso de señalización en el receptor de célula B, va a disminuir la actividad de la sinasa de fosfatidilinositol, trifosfato, y va a continuar la expresión de RAG. ¿Qué nos dice que se aumenta la expresión de RAG? Que vamos a buscar otro alelo, vamos a recombinar otro alelo, vamos a expresar otro BCR con otra especificidad de receptor y volvemos al ciclo. Ok, recombinamos, editamos el receptor, metemos otra cadena ligera. Si es inocuo, ya se salvó, va a progresar hasta un linfocito maduro, pasa su prueba de selección positiva. Pero si no la pasa la selección negativa, es decir, si aún así sigue siendo reactivo, va a generar apoptosis porque su receptor de célula B no es funcional o porque está funcionando
de más, está reconociendo algo que no debería de reconocer. ¿Ok? Este esquemita es como que básico. Chequenlo, estudienlo con calma, pónganle pausa, analícenlo. Pueden incluso apuntar todas las, las características que hemos mencionado anteriormente de expresión de marcadores o de enzimas para irlo correlacionando con la maduración del linfocito B. Ese equilibrio de señales va a favorecer del receptor de célula B, nos va a decir si el linfocito B prolifera, no prolifera o se va a apoptosis. En el caso cuando hay ausencia de interacción con el antígeno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El linfocito B, el receptor del linfocito B es funcional, tienen que es su cadena pesada, su cadena ligera. Vamos a tener que el CD19 favorece la fosforilación del fosfatidilinoxitol difosfato a trifosfato y señalización a través de las fosfatasas de las sinasas AKT. Esto que ocasiona que se inhiba FOX, los factores de transcripción FOXO1 y que se favorezca la continuación del ciclo celular. ¿Ok? Que la célula siga progresando. En el caso que la señal sea mayor, vamos a tener el entrecruzamiento de los receptores, la formación del complejo primero de SIC con C79, que va a favorecer la formación del complejo de BTK fosfolipasa C gamma 2, la fosforilación de la vía MEC-ERG, de las vías RAS, del ácido trifosfato, la entrada de calcio intracelular, y acuérdense que es calcio, nos va a decir proliferación, que prolifere. ¿Qué pasa si la expresión es demasiado fuerte? En el caso de la entrada de calcio y se mantienen durante bastante tiempo el entrecruzamiento, es decir, contra una célula autorreactiva, pues que se va a generar la apoptosis, ¿ok? Esto es un poquito complicado siempre hablar de señalización, hay que tener como que un seminario extra de señalización, analizar la estructura de las sinasas, de las fosfatasas, que pues no son parte del objetivo del curso, pero si ustedes lo requieren, ahí está las referencias, pueden solicitar las referencias para estudiarlo con mayor calmita. Acuérdense la edición del receptor, el linfocito B inmaduro puede sufrir dos rondas de recombinación, dos de cadena kappa, dos de cadena lambda, y aquella que no sea reactiva va a sobrevivir y aquella que sea autorreactiva pues va a ser eliminada, ¿vale? Se va a ir a apoptosis. Recordemos que la estructura de los locus de la cadena kappa y lambda, recordemos que kappa se expresa primero y lambda tiene un poquito más de suerte para recombinar, ¿vale? Kappa, si se dan cuenta, una vez que expresamos el segmento, se seleccionan los segmentos variables y recombinan con J, pues se va a eliminar casi pues, el resto de los segmentos hacia atrás. En el caso de la cadena lambda tiene un poquito más de suerte porque al estar separados los segmentos lambda, en caso de que supongamos el arreglo B1 de la región variable 1 con J lambda 2, se eliminaría todo este pedazo hacia atrás. ¿Vale? Ya no tendríamos las secciones variables 2 al 30. Pero si puede continuar la recombinación, podríamos seleccionar ese mismo segmento variable 1, podría recombinarse con el segmento variable 4 y todavía podría llevarse a cabo un arreglo funcional. Por eso es que la cadena ligera lambda tiene un mayor índice de éxito en la producción de una recombinación adecuada, ¿ok? Por la estructura que se maneja del locus y de las secuencias BJ, que son diferentes a la secuencia de la cadena kappa. La cadena kappa, si ustedes se imaginan una recombinación 3 de la región variable 3 con J5, si esa no es productiva, pues no tenemos de dónde porque todo lo demás se va a eliminar. Si tuviéramos una recombinación 1 con J1, pues habría quizá hay una posibilidad, pero siempre por la estructura de la cadena ligera, el locus de la cadena ligera tiene un mayor éxito para llevar a cabo la recombinación. Y recordemos que el exceso de estímulos va a favorecer la activación de la apoptosis por vía mitocondrial. Ok, esto lo revisamos en clases anteriores. Les dejo nada más este esquema para que vean cuáles son los estímulos apoptóticos. Tenemos que la privación de nutrientes o la privación de factores de crecimiento, que en el caso de la médula ósea no vamos a tener, pero lo que vamos a tener es estimulación mitogénica, que falta una T, excesiva, es decir, que el receptor esté activándose
muy fuertemente, ¿vale? Va a inhibir sinasas, ¿ok? Va a favorecer la producción de activadores propoptóticos y se va a desencadenar toda la maquinaria propoptótica, ¿ok? A